pues retomamos el hilo. Sergio Lorenzo, Denise tuvo que cerrar la mesa, tenía otra actividad y no pudo mantenerse en la mesa, pero les aprecio mucho que se queden para seguir hablando de los grandes temas en este momento, pues a nivel internacional, sin duda que es y Venezuela. Y regresando a México, decíamos antes de irnos a la pausa que no es cualquier cosa la decisión que tomó el exsecretario de Seguridad Pública de México en tiempos de Felipe Calderón, Genaro García Luna, de declararse no culpable. Con lo cual uno puede imaginar varias cosas. Una, principalísima, imaginar un juicio como el que vimos por 3 meses en contra de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, donde la Fiscalía y la Defensa presentaban cada uno testigos, grabaciones, documentos, en fin. Sergio, ¿qué viene según tu punto de vista una vez que García Luna toma esta decisión? Carmen, seguimos con la incertidumbre, aunque por otros motivos. Aquí la gran pregunta es si Genaro García Luna va a guardar silencio y frente al juez y frente a los mexicanos y va a dar la información solamente a la DEA como parte de algún acuerdo como testigo protegido, y entonces ignoraremos cuáles van a ser la incertidumbre. Es que ya no fue eso, vendrá, ¿no? por lo que aún no lo sabemos, Carmen. Bueno, si se declara no culpable, ya no es... tenemos las dos opciones. Cuando se declaran no culpables, vemos lo que vimos con el Chapo Guzmán. Cuando se declaran culpables, entonces entran en negociaciones con la justicia estadounidense y no sabemos de ellos más. No necesariamente. Bien puede entrar ahora en negociaciones o puede formar parte de la estrategia de negociación, y luego la Fiscalía va a pedir al juez que lo traten bien por haber contribuido con información al gobierno de Estados Unidos. A saber, Te pongo el ejemplo del Chapo. Te pongo el ejemplo del Chapo, en donde como parte del acuerdo, el juez no permitió que los testigos hablaran sobre la corrupción de los presidentes mexicanos o el papel que había jugado la DEA, que según algunos había recibido fondos del cartel de Sinaloa. Por tanto, puede ser que se defienda y que vaya hasta el final, o puede ser que, y en ese proceso, que hable claramente sobre quién hizo qué durante el sexenio de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, sobre todo, más el primero, pero también tuvo bastante información sobre el segundo. Y lo que no hay ninguna duda es que pase lo que pase con García Luna. Y por cierto, aprovecho para recomendar sobre estos temas el libro de Anabel Hernández sobre el Vicentillo, el hijo de el Mayo Zambada, el traidor. Trae una gran cantidad de información sobre las negociaciones del Vicentillo con la DEA, pero en fin, lo dejo de lado. Me pareció muy acertado la decisión del presidente de incluir el viernes pasado como uno de los 4 pilares de la estrategia de seguridad, irse contra las redes de complicidad. Creo que es una buena decisión, porque Genaro García Luna apunta a un hecho evidente, obvio. El crimen organizado seguirá funcionando en tanto funcionen las redes de complicidad. Creo que el caso de Genaro García Luna también es un reto para quienes analizamos los temas de seguridad en México, porque esa presunta colaboración con el cartel de Sinaloa nos obligará a revisar con mucho cuidado cuál pudo haber sido el impacto de esta cercanía de Genaro con Sinaloa en algunas políticas clave, como por ejemplo la que tomó el gobierno de Calderón en el 2010, de lanzarse con los Zetas y contra los Zetas y dejar que el cártel de Sinaloa los apoyara en ese combate, sobre todo en La Laguna fue muy evidente. En fin, incertidumbre en ese terreno, no al nivel, por supuesto, de lo que está sucediendo en la confrontación entre Irán
Estados Unidos e Israel, pero sí importante. Y ojalá y haya tiempo para hacer algunos comentarios sobre don Julio Scherer, que bien se merece varios comentarios, pero Sí. ignoro si tengamos tiempo. No, Si sí, los sí, puedo sí, hacer ahora, démonos Carmen. tiempo, porque por supuesto estoy coincidiendo contigo y con Lorenzo, y estoy segura que con Denise, de lo importante que es recordar, rememorar la importancia, la figura de don Julio Scherer, pues en la víspera de lo que va a ser su aniversario luctuoso. Pero antes de eso, Lorenzo, ¿qué vislumbras tú en relación a Genaro García Luna y este juicio una vez que decidió lo que decidió? No culpable, dice que es. Bueno, por el momento es una muy buena noticia que se declare no culpable, porque entonces, como ya lo dijeron, se abre la posibilidad de que el fiscal vaya enumerando los cargos y los vaya especificando, y nosotros nos vayamos enterando de la parte más fina de toda esta trama de la relación entre la alta autoridad encargada de combatir al crimen organizado y el crimen organizado encargado de cooptar a la alta autoridad. Así que por el momento me parece, para el interés nacional mexicano, estupendo que se haya declarado no culpable. Ahora, ya sabemos, a medio camino puede llegar a la negociación. Pero mientras son peras o son manzanas, Estados Unidos está obligado, su fiscal o sus fiscales, a poner las cartas sobre la mesa. ¿Las pondrán todas? No lo sé, pero las que pongan, está eso muy bien. Ahora se han abierto varias preguntas. Una de ellas a mí me da vueltas una y otra vez. ¿Por qué se fue Genaro García Luna a Estados Unidos? ¿Por qué decidió abrir allí empresas, comprar bienes raíces? Supongo yo que si no estaba mal de la cabeza, es porque hizo sus cálculos de que Estados Unidos no lo iba a acusar de nada, aunque supiera mucho de Claramente. él. Entonces, una confianza extrema, lo cual nos plantea una vez más que en estos campos de la política internacional, en particular con Estados Unidos, no se puede confiar, aunque uno considere que es su amigo, su aliado. En Vietnam, los Montañar pelearon al lado de Estados Unidos y luego Estados Unidos los dejó. En el Medio Oriente, ahora los kurdos pelean al lado de Estados Unidos y Trump los deja, los abandona. Aquí que la DEA, la CIA, el FBI, el Departamento de Estado, cualquier departamento, el Departamento de Justicia de Estados Unidos en su conjunto, Genaro García Luna parecía tener muy buenas relaciones. Era uno de sus hombres en México. Y bueno, de repente este señor se encuentra vestido ahí de color naranja, esposado, frente a un juez, que yo en lo personal celebro que así sea. Pero ¿cómo ocurrió esto? ¿Por qué una persona que es un policía de carrera, aunque sea ingeniero en su grado académico, es policía de carrera, se confió tanto en Estados Unidos? Bueno, porque debe de tener una estupenda cantidad de información sobre Estados Unidos, sobre las agencias norteamericanas, y que tenía asegurada su protección, pero resulta que no, o sí, o en el juicio se irá viendo solamente una parte de la enorme trama que debe de estar detrás de García Luna, de Calderón y de sus contrapartes, de la DEA en particular. A lo mejor la situación interna en Estados Unidos llevó a que alguna de las partes de su burocracia pusiera mucha presión para que se le acusara y se le aprendiera, pero todavía no estamos seguros si otra parte
irá a dar el tipo de información o no dará ese tipo de información en defensa de García Luna. Lo que sí queda claro es que no se lo esperaba. Ahora me pregunto, ¿a dónde se hubiera podido ir García Luna? Ya vimos que a este gran ejecutivo de la Nissan y de la Renault, cuando lo van a juzgar en Japón, ¡pum!, se va para Líbano. Un funcionario, un alto funcionario mexicano, tiene la posibilidad de irse a otra parte, que no sea Estados Unidos, y sentirse seguro. A lo mejor se fue allá de manera inevitable. Claro que se pudo quedar aquí en México. A lo mejor estaba más seguro en México que en Estados Unidos en relación a lo que se le acusa. No lo sabemos. Pero como quiera que sea, Carmen, el hecho de que se declare inocente es, por el momento, una buena salida. Quiere decir que no negoció de inmediato. Va a ir negociando a lo largo del juicio, dependiendo de qué cosa le saquen. Yo creo que es muy difícil que García Luna adopte la posición del Chapo de quedarse callado y aceptar que se va a podrir en una prisión norteamericana por el resto de su vida. No veo yo a García Luna en esa tesitura. Yo creo que lo más probable, aunque no seguro, es que dé información, y en la medida en que dé información puede ser el caso más interesante sobre este aspecto de crimen bien organizado y funcionarios mexicanos, porque como estuvo en el tope, ya solamente falta que pongan a un presidente, expresidente mexicano ante un juez, cosa que no vemos que vaya a pasar ahorita, pero es lo más cercano que hay. Entonces puede ser histórico esto, si se da la información y el gobierno mexicano sigue ese hilo, porque también se puede hacer tonto. Es una posibilidad que no debemos desechar, pero con tanto compromiso que tiene Andrés Manuel contra la corrupción, y si un personaje de esta naturaleza le sacan los trapitos al sol, que deben de ser muchos, bueno, México puede usarlo como un caso realmente que cambia la dinámica de la relación crimen organizado gobierno mexicano. Yo espero que así sea. Pongo mis changuitos para que así sea, pero no soy tan ingenuo para pensar que así tiene que ser. Los norteamericanos son muy truculentos en sus relaciones con sus antiguos aliados, porque este fue un aliado de ellos. Fue central en la iniciativa Mérida. Así que vamos a seguir esto con muchísimo cuidado y muchísimo interés, porque es un interés realmente nacional lo que exige que se tenga en mente cuando se esté recibiendo la información que viene del caso de García Luna, Carmen. Ni más ni menos, Lorenzo, Sergio, de eso estaremos hablando muy ampliamente. Permítanme hacer una pausa y regresamos con ustedes. Regresamos esta mañana con los temas de México. Y decíamos desde hace rato que es muy importante recordar a los grandes personajes que, como don Julio Scherer García, marcaron o han marcado la vida del periodismo nacional. Don Julio Scherer García, como sabemos, pues es el periodista por antonomasia de México, y su historia, su biografía, todo lo que representa, pues es recordado en esta semana con motivo de su aniversario luctuoso. La revista Proceso, que por cierto está despidiendo ya a Rafael Rodríguez Castañeda, a quien le mandamos un abrazo, al director de la revista Proceso, que entra ya en una fase de retiro en la revista. Y bueno, pues le deseamos lo mejor a Rafael, lo mejor a Jorge Carrasco, que llegará como director de la revista, según se anunció, a fines de 2019. La revista Proceso publica
En este número, Sergio Lorenzo, dos textos, uno de Ana Scherer y otro de María Scherer, dos de las hijas de don Julio Scherer, uno que se llama Nunca sin ti, en donde Ana Scherer Ibarra pues narra, bueno, en buena medida la historia de su madre, que es una historia relacionada pues inevitablemente, indisolublemente con la de su padre don Julio. Así que en este texto de Ana Scherer Ibarra uno puede entender y conocer en buena medida la entraña de esa familia Scherer y de todo lo que significa pues una biografía como esta. Ella comparte algunos fragmentos de la correspondencia de su madre con sus compadres y deja ver algunas cosas de las que no teníamos noticia, como ella misma no la tenía, al saber, después de haber revisado las cartas de su madre a sus compadres, a su compadre José de Lima y a su esposa, en donde pues se da cuenta de que su padre en algún momento tuvo intenciones de renunciar a Excelsior. Es un dato biográfico que por lo menos yo no conocía, tampoco lo conocía Ana Scherer, como lo cuenta en su narración de esta semana en esta revista Proceso. Y bueno, está realmente recomendable leer lo que Ana Scherer y lo que María Scherer cuentan de don Julio Scherer. En el caso de María, decidió compartir bueno, además de su reflexión propia, además de su manera de recordar a don Julio, decidió compartir en este número que circula algunas de las dedicatorias que muchos personajes le hicieron a don Julio Scherer en los libros que le regalaban. Está centralmente, por supuesto, la dedicatoria de Vicente Leñero, otro personaje fundamental, entrañable personaje, don Vicente Leñero, que le dedicó, los libros que le dedicó, por supuesto, los periodistas a don Julio Scherer. Y bueno, como se puede uno imaginar, estas plumas de las hijas de don Julio son un vehículo para recordar, para traer a cuento en un momento como este a una figura, Sergio, como la de don Julio Scherer. ¿Qué decir a 5 años de su muerte? Carmen, coincido plenamente con tus valoraciones me sumo al saludo para don Rafael Rodríguez Castañeda, con quien he compartido diálogos, comidas, proyectos, y pues la bienvenida a Jorge Carrasco, a quien también conozco y estoy seguro que mantendrá el legado de Proceso. En ese sentido, y también creo, Carmen, que es adecuada la recomendación a leer con cuidado los textos de las hijas de don Julio Scherer. Son bien notables porque aportan ángulos que no conocíamos generalmente, una visión más íntima, más personal de don Julio. Y en ese sentido quisiera agregar otro libro, una obra, la de Enrique Serna, El vendedor de silencios, en donde va tejiendo la historia del periodismo corrupto del de Carlo de Negri, que va vendiendo silencios a través de la corrupción, con la aparición de cuando en cuando de don Julio Scherer, a quien en esa novela se revela que tenía el apodo de Mirlo Blanco por la honestidad que ya digo que desde siempre tuvo don Julio, la honestidad intelectual, la honestidad periodística. Y pues me resta como comentario hablar de la necesidad de una biografía de don Julio, como una biografía, un gran proyecto biográfico que tome a don Julio y a otros que como él, Blanco Ornelas en Baja California y tantos otros en el resto de México, que como don Julio reivindican el papel y el peso que tuvo el periodismo independiente y honesto en la transición mexicana. No podemos entender lo que está pasando ahora sin tomar en cuenta el papel de estos periodistas, el Diario de Yucatán, el Norte de Monterrey, en fin, La Jornada, 1+1, Proceso, por supuesto. Y me parece que una biografía de don Julio ayudaría a entender
ese peso enorme del periodismo independiente que estoy seguro Jorge Carrasco seguirá empujando y llevando a un nuevo nivel para acompañar las transformaciones, o no acompañar, empujar las aportaciones que ha venido haciendo esa revista desde 1976. ¿Qué dices, Lorenzo Meyer, de una figura como la de don Julio? Carmen, yo no conocí personalmente a Julio Scherer cuando era el director de Excelsior. Sabía desde luego de su importancia y de su influencia, pero de trasmano. Lo empecé a conocer cuando entró en la etapa de la formación de Proceso. Ahí, por razones que no sé cuáles, nos acercamos e incluso aceptó invitaciones a mi casa, y lo que puedo decir de él es que como persona, qué manera tenía de cuestionarlo a uno. En algún momento vi cómo te cuestionó a ti, Carmen, pero eso no me toca a mí decirlo. Siempre hacía preguntas tremendas, que lo ponían a uno a veces contra la pared, muy, muy amable, muy propio, hablando de usted y siempre poniendo el título, licenciado, doctor, etcétera. ¿No le parece qué? ¿Y qué diría usted de? Y eran conversaciones realmente interesantes. A mí me resultaba, pero muy aleccionador la relación con Scherer en la última parte de su vida, cuando ya era una figura pública de gran relevancia y ya había dejado Excelsior, y después cuando ya dejó Proceso, es cuando lo conocí mejor. Creo que la parte más interesante de Julio Scherer, medio conocí su biografía porque él me la contaba, pero no profundizamos mucho en eso. Es el personaje que pudo sobrevivir, Carmen, como periodista independiente en un sistema autoritario donde la independencia de los periodistas no estaba contemplada. No era el mundo para una persona de la naturaleza de Scherer o de su círculo íntimo, que querían ser periodistas honrados, querían llevar su forma de trabajar y de ver al mundo de una manera que el sistema político no lo aceptaba, y eso se vio desde luego con Díaz Ordaz y con Echeverría. Chocaron, y desde luego, ¿quién era el que tenía el poder? Pues por mucho poder que tuviera Excelsior y que tuviera ese periodismo nacional, no se comparaba con el del presidente, y el golpe fue durísimo y destruyó a Excelsior. Excelsior nunca volvió a ser lo que había sido con Julio Scherer. Sí, ahí sigue vivo, pero ya no sigue vivo ese que fue su momento de grandeza, de gloria. Entonces, la importancia de don Julio es porque se trata de un garbanzo de a libra, un periodista independiente que sobrevivió manteniendo esa honestidad en medio de un sistema de poder que no la permitía. Desde luego que don Julio no comía lumbre y no estaba dispuesto a inmolarse en una resistencia numantina contra el autoritarismo. Sabía cómo torearlo y ser flexible, pero sin la flexibilidad llegaba al punto de no romperse.
y no se rompió. Para mí era una situación casi natural ver la amistad de Julio Scherer con Cosío Villegas, otro personaje que también corre por la misma pista que don Julio, verlos actuar en situaciones en donde los límites son muy estrechos y ellos tocaban los límites todo el tiempo. Cuando ya esos límites ya no dieron de sí, bueno, salió de Excelsior, pero la aventura de crear Proceso, las amenazas que recibió cuando el presidente se enteró de su idea de una nueva publicación donde, desde luego, iba a poner en aprietos al poder. Y recuerda, Carmen, que las amenazas fueron contra él y contra su familia. Y siguió adelante. Y Proceso floreció porque una parte de la sociedad mexicana apoyó ese proyecto, lo apoyó comprando, adquiriendo un Proceso que casi no tenía publicidad, que se defendía con la venta, como debe de ser, como son las verdaderas pues periódicos o revistas o publicaciones que están dispuestas a explorar las partes duras de las partes oscuras del sistema. Así que concluyo, para mí Julio Scherer es una muestra muy rara de poder mantener la línea vertical, aunque con flexibilidad, en un sistema que estaba hecho para que no existieran personas como Julio Scherer. Tiene una importancia enorme porque nos da un legado a partir de él en el materia de periodismo y de otros, no es el único, pero él simbolizó ese periodismo, no lo dejó morir y ahora puede México encontrarse con una prensa ya muy distinta, muy plural, no siempre muy honesta, pero más adecuada al pluralismo mexicano, gracias a que personas como Julio Scherer la mantuvieron viva como en una especie de invernadero, así con muchos cuidados, mientras el entorno era absolutamente contrario. Así que don Julio se fue sabiendo, él lo sabía, que había marcado una época histórica y no le extrañaría ese tipo de comentarios y de homenajes si pudiera apreciarlos en otra dimensión, porque sabía que se los había ganado y estaba orgulloso de habérselos ganado. Sin la menor duda, y bueno, pues igualmente que don Julio Scherer, que la figura de don Julio Scherer estará de Vicente Leñero, a quien acabamos de recordar también su fallecimiento apenas el 3 de diciembre. El 3 de diciembre recordamos también la despedida de Vicente Leñero, el personaje entrañable también y pues pegado inevitablemente a don Julio y don Julio a don Vicente. Así que como dice la propia María Scherer en su texto, en este que estoy sugiriendo su lectura, junto con el de Ana Scherer Ibarra, esta parte final donde María le dice, está recuperando las dedicatorias de los personajes que le dedicaban los libros a don Julio Scherer. Empezó con una dedicatoria de Vicente Leñero y terminó con una dedicatoria de Vicente Leñero, el texto de María, y dice: con Leñero empiezo, con Leñero cierro, de su puño en Jesucristo Gómez de 1986, y cita: para Julius, colega ejemplar, escritor sin límite, amigo entrañable, hermano de amistades con siempre afecto. Nos queremos tanto que nos vamos a morir juntos, le dijo mi padre Leñero, lúcidos ambos, el fin estaba a la vuelta. Y sí, murieron prácticamente juntos don Vicente Leñero y don Julio Scherer, a quienes hoy recordamos muy ampliamente
en la víspera del 5º aniversario de la muerte de don Julio Scherer, que por cierto fue la misma mañana que nos enteramos en que estaba ocurriendo aquel ataque a la revista francesa Charlie Hebdo. Este ataque brutal estaba ocurriendo de forma simultánea y bueno, era estremecedor esa mañana en donde tuvimos noticia de las dos cosas, en donde se impactaba seriamente al periodismo con el ataque que hubo en contra de los caricaturistas franceses y bueno, pues esa mañana la noticia de la despedida de don Julio Scherer. Así que lo recordamos a don Julio, a Vicente, a todos los que han hecho la revista Proceso, ahora que está Proceso en este trance, de lo cual, bueno, pues saldrán como siempre muy bien librados. Me detengo para cerrar esta mesa que se ha prolongado por obvias razones, Lorenzo, con un tema que nos propusiste hace rato y que no podemos dejar de pensar que es importante para un país como el nuestro, en un día como hoy, que no solamente es Día de Reyes, sino también se está conmemorando la fecha de promulgación de la ley agraria. ¿Qué decir, Lorenzo, de un tema como este en una mañana como esta? Muy rápidamente, Carmen, la ley agraria que firma Venustiano Carranza en Veracruz en 1916, cuando todavía está el conflicto entre las facciones, entre las tres grandes facciones revolucionarias, las más radicales, la más radical, el zapatismo, el villismo y el carrancismo, que era la más moderada. Esta ley que abre la puerta a la reforma agraria, en donde se acepta que no solamente hay que restituir las tierras que los campesinos mexicanos habían perdido, los campesinos débiles frente a las haciendas, sino que había que ir más lejos, había que crear unos espacios para aquellos que nunca habían tenido tierra. En realidad era una respuesta al zapatismo. Carranza, bueno, la ley del 6 de enero la elabora Cabrera, Luis Cabrera, pero no hubiera pasado si no viene el empuje original del zapatismo, de su posición radical. Zapata va a morir asesinado por Carranza, por el autor de esta ley del 6 de enero, de una manera dramática, digna de una obra de Shakespeare. La manera como se traicionó y se emboscó a Zapata es de dimensiones shakespearianas realmente. Pero aunque Zapata es asesinado, aunque su movimiento no triunfa, en realidad es la raíz y razón de la ley del 6 de enero. Sin Zapata no hay esa radicalidad que en el México y en la América Latina de 1916, vaya que sí era radical. Recordemos, es antes de la revolución bolchevique que se lanza esta ley, que casi ya la mayoría de los ciudadanos mexicanos vivimos fuera del mundo rural y no tenemos mucha conciencia de lo que fue el México en donde la economía, la cultura, la política residía en el mundo rural. Y pues un 6 de enero que vale la pena recordar, Carmen. Sin la menor duda, pues Lorenzo Meyer, Sergio Aguayo y Denise, a los tres, muchas gracias por estar este lunes de 6 de enero 2020. Gracias a los tres, un abrazo y seguimos en contacto como siempre. Buenos días.